Hola, hola, familia de Internet. Qué alegría tenerlos de nuevo por aquí, en nuestro rinconcito virtual donde exploramos los temas que más nos apasionan. Hoy, como ya habrán leído en el título, nos vamos a sumergir en un drama que ha hecho correr ríos de tinta, un culebrón digno de las mejores telenovelas, y que involucra a dos nombres que seguramente les suenan, y mucho, Can Yaman y Demet Özdemir. Pero, ojo, estamos aquí para reavivar viejas rencillas, sino para entender mejor una declaración que, seamos sinceros, a todos nos dejó con la boca abierta: jamás la besaría. Sí, lo escucharon bien. Can Yaman aparentemente pronunció estas palabras. ¿Por qué? ¿Qué llevó a uno de los galanes turcos más aclamados a decir algo así sobre su compañera de reparto con la que, para colmo, tuvo una química explosiva en pantalla? Eso es justo lo que vamos a desentrañar en el vídeo de hoy. Así que acomódense, preparen sus palomitas, o lo que sea que estén disfrutando, porque este viaje a través de los entresijos de las relaciones en el mundo del espectáculo promete ser, como mínimo, interesante. Y antes de que se me olvide, si son nuevos por aquí, les doy la bienvenida más calurosa y los invito a unirse a nuestra comunidad de curiosos. Suscríbanse al canal para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos y activen la campanita para que YouTube les avise de inmediato cuando subamos contenido nuevo. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. El romance en la pantalla, esa magia que nos hace suspirar y creer en los finales felices, a veces se cruza peligrosamente con la realidad. Y en el caso de Can y Demet, esa línea entre ficción y vida real se volvió tan difusa que inevitablemente generó expectativas altísimas entre los fanáticos. Su química en Erkénthicus, o pájaro soñador, como la conocimos en Latinoamérica, era palpable. Sus miradas, sus sonrisas, las escenas de amor, todo parecía indicar que lo que sentían en la ficción iba más allá de un simple guión. Y claro, cuando las estrellas brillan con tanta intensidad, los rumores empiezan a volar. Se especuló con una relación fuera de cámaras, se fantaseó con un romance de cuento de hadas y, por supuesto, cuando las cosas no salieron como muchos esperaban, la decepción fue mayúscula. Pero, ¿qué pasó realmente? ¿Por qué Can Yaman, en lugar de confirmar los rumores o guardar silencio, soltó esa bomba de jamás la besaría? Para entenderlo, debemos retroceder un poco y analizar el contexto. El éxito de Erkénthicus fue arrollador. La serie se convirtió en un fenómeno global, catapultando a Can y Demet a la fama internacional. Ambos se convirtieron en ídolos de masas, sus nombres resonaban en cada rincón del planeta y la presión mediática, la expectativa del público, se volvió asfixiante. Y en medio de todo este torbellino, Can y Demet trataban de navegar, de alguna manera, su relación. Lo que muchos interpretaron como un romance apasionado, ellos, aparentemente, lo vivían de una manera muy distinta. Se dice que la relación entre ellos durante el rodaje fue tensa. Que existían roces, diferencias de opinión y, en general, una dinámica de trabajo complicada. Si a esto le sumamos la presión de los fans que no hacían más que alimentar la idea de que debían ser pareja, entenderemos por qué las cosas empezaron a tambalearse. Y es que a veces la ficción supera la realidad y las expectativas del público pueden ser un peso demasiado grande de cargar. Can y Demet, en su momento, intentaron desmentir los rumores, aclarar que eran solo amigos y compañeros de trabajo, pero la maquinaria de la prensa del corazón ya había empezado a trabajar y era prácticamente imposible detenerla. Ahora, la pregunta del millón: ¿por qué Can dijo jamás la besaría? Bueno, aquí es donde las cosas se ponen más turbias. La frase en realidad no es tal cual. Lo que se dijo según varias fuentes y entrevistas que se han traducido, es que Can Yaman, en una conversación algo acalorada, llegó a decir algo así como: nunca más volvería a tener una escena de besos con ella. ¿Notan la diferencia? No es lo mismo jamás la besaría, que no volvería a tener una escena de besos con ella. La primera frase suena categórica, casi personal. La segunda, en cambio, apunta más a una cuestión profesional, a la incomodidad que podría generar repetir una dinámica de trabajo que, aparentemente, no fue la mejor. Y por supuesto, las palabras de Can se sacaron de contexto, se amplificaron y se transformaron en la frase que hoy conocemos: jamás la besaría. Los medios, en su afán de generar polémica, hicieron su trabajo y alimentaron el fuego de la discordia. Y claro, los fans, divididos entre los que apoyaban a uno u otro, hicieron el resto. El conflicto, lejos de apagarse, se encendió aún más. Pero, ¿qué había detrás de estas palabras? ¿Por qué Can Yaman se sintió tan incómodo con la idea de volver a trabajar con Demet,
en particular en una escena de besos? Se dice que la presión constante, la intrusión en sus vidas personales y el acoso de los fans, terminaron por agotar la paciencia de ambos. Khan al parecer se sentía especialmente irritado por las especulaciones sobre su vida privada y la idea de que su relación con Demet debía ser algo más que una simple amistad. El hecho de que los fans en muchos casos no distinguieran la realidad de la ficción, generó en él una especie de rechazo hacia la idea de volver a repetir la misma dinámica en pantalla. Y es que para un actor, la privacidad es un bien preciado y cuando esa privacidad se ve constantemente invadida, la reacción puede ser, a veces, algo explosiva. En su defensa, Khan siempre ha manifestado su incomodidad con el hecho de que se le catalogue solo como un galán, cuando él se considera un actor con muchas más facetas. El hecho de que se le encasillara en ese papel y se le relacionara constantemente con Demet, no hizo más que acrecentar su frustración. Además, hay que tener en cuenta que ambos actores tenían sus propias ambiciones profesionales. Khan, por ejemplo, tenía planes de expandir su carrera más allá de Turquía y buscaba proyectos que le permitieran demostrar su talento como actor, más allá de los papeles de galán. Demet, por su parte, también tenía sus propios proyectos y su propia visión de su futuro profesional. En ese sentido, la presión de los fans, que querían verlos juntos en más proyectos románticos, podía ser vista como un obstáculo para sus ambiciones personales. Quizás para Khan la idea de volver a tener una escena de besos con Demet representaba, de alguna manera, volver a ese lugar que le resultaba incómodo, a esa dinámica de trabajo que le generaba estrés y a ese encasillamiento que intentaba evitar. Y es que no olvidemos que las escenas de besos, por muy románticas que puedan parecer en la pantalla, a veces resultan ser un proceso muy técnico, muy mecánico y, en ocasiones, muy incómodo para los actores. No siempre hay pasión detrás de cada beso. A veces solo hay un guión y una serie de indicaciones técnicas que los actores deben seguir al pie de la letra. Y claro, la declaración de Khan, independientemente de la formulación exacta, generó una ola de reacciones. Algunos fans lo interpretaron como un ataque directo hacia Demet, como una señal de desprecio y de rechazo. Otros, en cambio, lo entendieron como una muestra de honestidad y de cansancio ante la presión mediática. Y luego estaban los que simplemente se dedicaron a alimentar la polémica, a esparcir rumores y a buscarle tres pies al gato. Pero lo cierto es que, más allá de las interpretaciones, las palabras de Khan dejaron claro que la relación entre él y Demet, al menos en el plano profesional, no era tan idílica como muchos habían imaginado. La magia de Erkencikus, la química que tanto había fascinado al público, se había quedado en la ficción. Y en la vida real, la relación entre ambos era mucho más compleja y, quizás, mucho menos romántica. Los actores, al igual que cualquier persona, tienen derecho a elegir con quién quieren trabajar y con quién no, y en este caso, parece que Khan tenía muy claro que no quería repetir la experiencia de trabajar con Demet en escenas románticas. Ahora es importante aclarar que a pesar de estas declaraciones y de la tensión que se generó, no existe ninguna prueba fehaciente de que Khan y Demet se odien. No hay fotos, vídeos o declaraciones que confirmen una enemistad profunda entre ellos. Lo que sí parece haber es un distanciamiento y probablemente una falta de voluntad por parte de Khan de volver a trabajar con Demet, al menos en proyectos románticos. Y esto, a mi parecer, es completamente válido. Los actores, como cualquier otro profesional, tienen derecho a elegir a sus compañeros de trabajo y a establecer sus propios límites. El hecho de que hayan tenido una química explosiva en pantalla no significa que deban ser los mejores amigos fuera de ella. La realidad es mucho más compleja y a veces, las relaciones personales en el mundo del espectáculo pueden ser difíciles de mantener. La presión mediática, las expectativas del público y la propia idiosincrasia de cada persona pueden generar roces y conflictos que en ocasiones son difíciles de superar. Y en este caso parece que Khan y Demet decidieron tomar caminos separados, al menos en el plano profesional, para evitar futuras tensiones. La historia de Khan y Demet, en definitiva, es una lección sobre la diferencia entre la ficción y la realidad. Nos muestra que lo que vemos en la pantalla no siempre se corresponde con lo que sucede detrás de cámaras. Y nos enseña que las expectativas del público, por muy bien intencionadas que sean, a veces pueden generar un efecto contrario al deseado. La química entre dos actores no garantiza que exista una relación sentimental entre ellos. Y la presión constante para que esa relación se materialice puede generar incomodidad y frustración. Khan Yaman, con sus declaraciones, puede que haya intentado, de alguna manera, poner un punto final a las
especulaciones y a la idea de que él y Demet debían ser pareja. Quizás su intención era proteger su privacidad y dejar claro que su relación con Demet era meramente profesional. Y aunque sus palabras, por el modo en que se interpretaron, hayan generado más polémica de la que él esperaba, lo cierto es que lograron su objetivo, poner fin al debate sobre su supuesta relación con Demet. Y aquí, mis queridos amigos, llegamos al final de este análisis sobre la supuesta declaración de Can Yaman. Hemos explorado los entresijos de la relación entre él y Demet, hemos analizado el contexto que llevó a esta frase tan polémica y hemos intentado entender, desde diferentes perspectivas, lo que pudo haber sucedido. Hemos visto que la realidad a veces es mucho más compleja de lo que parece y que no siempre podemos fiarnos de lo que vemos en la pantalla. Hemos aprendido que la presión mediática y las expectativas del público pueden ser un peso muy grande de cargar y que a veces, las relaciones entre los actores pueden ser muy diferentes de lo que imaginamos. Hemos concluido que, más allá de los rumores y las especulaciones, la relación entre Can y Demet es, sobre todo, un asunto privado que les concierne a ellos y a nadie más. Y que, en definitiva, lo más importante es respetar las decisiones y los límites de cada persona. Así que, recapitulando un poco, hemos visto que la frase «jamás la besaría», aparentemente dicha por Can Yaman, fue, probablemente, una interpretación sacada de contexto de una declaración en la que el actor expresaba su incomodidad con la idea de volver a trabajar con Demet en escenas románticas. Hemos analizado que esta incomodidad pudo haber sido generada por la presión mediática, las expectativas del público y la dinámica de trabajo que existió entre ambos actores durante el rodaje de Erkencikus. Hemos dejado claro que no existe ninguna prueba fehaciente de que Can y Demet se odien, y que lo más probable es que simplemente hayan decidido tomar caminos separados, al menos en el plano profesional. Y hemos aprendido una vez más, que la realidad del mundo del espectáculo no siempre es tan glamurosa y romántica como nos la pintan en la pantalla. Y ahora sí, llegamos al momento de despedirnos, no sin antes agradecerles, de corazón, por haberme acompañado en este viaje a través del mundo de las celebridades turcas. Espero que hayan disfrutado tanto como yo explorando este tema tan polémico, y que les haya resultado interesante y esclarecedor. Como siempre, les doy las gracias por su tiempo, por su atención y por su apoyo incondicional. Ustedes son la gasolina de este canal. Me encantaría saber qué opinan sobre este tema. ¿Creían en un romance entre Can y Demet? ¿Entienden la postura de Can? Los invito a que me dejen sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y compartir nuestras opiniones. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no se olviden de darle un gran like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y si ya están suscritos, activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos. Recuerden que su apoyo es fundamental para que podamos seguir creciendo y creando contenido que les guste y les entretenga. Los quiero un montón. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.